A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Serakibe Abad, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias por acompañarnos en un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. Esta vez nos acompañan el doctor Marcelo Merlo y el doctor Julio César Trujillo. Como les habíamos comentado, este programa iba a tratar sobre el tema de la consulta popular, pero la Comisión Nacional Anticorrupción ha resuelto que el día de mañana tendríamos una reunión con todas las organizaciones sociales que son nuestros mandantes para hacer un análisis de las preguntas y enseguida pronunciarse oficialmente la Comisión Nacional Anticorrupción. Es por eso que el día de hoy no trataremos el tema de la consulta popular, pero sí en los siguientes programas nos referiremos inclusive al texto de cada una de las preguntas. Doctor Julio César, quisiera darle a usted la palabra. Usted en este momento es el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción para que nos informara respecto de este punto, para pasar al siguiente tema que es el de coyuntura en este momento, que es el caso Glass. Doctor Julio César. Buenas tardes. Hemos solicitado que nos proporcione el texto oficial de la consulta presentada por el presidente Moreno en la Corte Constitucional. Y necesitamos tener el texto oficial, porque sobre ese texto es que tiene que pronunciarse el pueblo ecuatoriano. Así es. Y aunque no creo que en lo sustancial haya muchos cambios, me parece que desde el punto de vista formal sí hay alguna variación entre el discurso del presidente Moreno el día de ayer y el texto de las consultas presentadas del día de hoy en la Corte Constitucional. De manera que ese tema mejor lo trataremos con el texto oficial para no incurrir en graves errores que podrían perjudicar al proceso constitucional que ha iniciado el presidente Moreno. Así es. Entonces, ahora, mi estimado Marcelo, hay dos puntos importantes que se han dado justamente en estos días. El primero, diríamos, la sustitución de la medida de la prohibición de salida del país por la prisión preventiva al vicepresidente Jorge Glass y el llamamiento a consulta popular. Entonces, yo quisiera que nos refiramos un poco por qué se da este cambio de esta medida cautelar, aunque jurídicamente tiene unas connotaciones, pero yo quisiera que te refieras tú un poco más al tema y al hecho político de esto, ¿qué significa? Bien, Darwin, bueno, qué gusto compartir aquí con el doctor Julio César Trujillo en un tema tan importante para los ecuatorianos. Efectivamente, yo diría que el señor ministro fiscal no tenía alternativa, porque es importante que la ciudadanía conozca que el informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que según al decir del propio señor ministro fiscal, fue clave para haber cambiado este momento entre las medidas que estaban dadas con la prisión preventiva contra el ingeniero Jorge Glass, ese informe se divulgó a nivel internacional el 26 de diciembre del año pasado. Del 26 de diciembre del año pasado a esta fecha han pasado ya demasiados meses como para que se lo tenga muy guardado ese informe. Por otro lado, el ex fiscal, Galo Chiriboga, un grupo de asambleístas correístas y algunos otros funcionarios concurrieron
previa cita lograda a través del embajador del Ecuador en Washington, el señor Borja, el hermano de Rodrigo Borja, fueron a Estados Unidos y en el mes de febrero allí los funcionarios del Departamento de Justicia les dieron toda la información con lujo de detalles. Regresaron acá los asambleístas, entre comillas, correístas, el propio fiscal Garo Chiriboga, y lo obvio era pues que ya con esos elementos se avance muy rápidamente en la investigación. Dejaron pasar casi hasta el último momento. 48 horas antes de que vence el plazo de 3 meses, el fiscal Vaca dijo que ese informe ya se iba a divulgar. En todo caso, en ese informe, y él lo puso inclusive ayer como ejemplo, en ese informe clara y meridianamente se va indicando cuánto y para qué cosa, tanto para Glass, vicepresidente, en ese entonces uno de los ministros de las áreas estratégicas, por tal proyecto. Es importante que los ecuatorianos conozcan que es penoso que para el Ecuador se le haya vendido, como uno dice bíblicamente, por un plato de lentejas, porque en la delación que se hace desde Brasil, del consulado del Ecuador en Brasilia, por parte del señor José Santos, el brasileño, establece que al señor vicepresidente, ingeniero Jorge Glass Espinel, se le entregaron 16 millones de dólares. 2 millones en 4 entregas de 500,000 para que ayude en la solución del tema San Francisco. Por eso es que el secretario jurídico de la administración dijo, Glass es el que ha manejado toda la relación con Odebrecht, lo dijo permanentemente y lo reiteró. Entonces, 2 millones. Y los 14 millones restantes, que matemáticamente es el 1% de 1.400 millones. Y entonces el señor José Santos dice que esos 14 millones restantes se le entregó 5.8 a través de Rivera, vía transferencias bancarias hechas a la compañía Glory International Industries Limitada. Es una offshore que pertenece a Rivera. Los directores eran unos chinos. Y el resto de 8.3 millones en sendas entregas en maletas que se daba en efectivo entre el 2011 y el 2016 en un departamento que Odebrecht alquilaba en un hotel de Quito. Llevaba una maleta negra. Claro, entonces aquí tenemos un elemento muy importante que tú has manifestado, mi estimado Marcelo. El informe del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es la que nos revela o le revelaría al fiscal información que le hace a él solicitar una audiencia para el cambio de medida. Lo cual significaría, doctor Julio César Trujillo, desde el punto de vista ya jurídico, es decir, que que el asunto está un poco mucho más grave. Entonces, que no solamente habría que cambiar la medida, sino también tendrían que reformularse cargos. Porque si no, jurídicamente diríamos, no se necesita hacer un cambio de medida, o no se hubiese necesitado hacer un cambio de medida, porque simple y llanamente el señor Jorge Glass ha estado presentándose a las diligencias, ha colaborado con la justicia y no se justificaría este cambio de la prisión preventiva. Entonces, lo que le quedaría aquí al fiscal, eso sí, es inmediatamente convocar a una audiencia, nueva audiencia para reformular cargos. ¿Es así, doctor Julio César? Me parece que eso correspondería como una diligencia siguiente. Esa audiencia tendrá que ser ante el juez, que es la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué puede haberse pedido la sustitución de las medidas cautelares de prohibición de ausentarse del país a prisión preventiva? Es decir, de estar libre en el Ecuador, aunque sin poder salir del Ecuador, pero en todo caso libre para ir a las manifestaciones de partidarios, aunque cada vez eran menos los partidarios, hasta creo que llegó un momento dado que lo tenía 6
sino 6 partidarios que todavía le seguían leales a él. Pero en todo caso tenía libertad para ir de un lado a otro, claro, inclusive hacer declaraciones ofensivas para el propio presidente Lenín Moreno. Ahora dicen, no, eso está mal, es demasiado bondadoso el tratamiento que le estábamos dando a Glass. Él debe ir a la cárcel, debe ser encerrado en la prisión. Eso tan solo tiene que ser porque hay de la documentación que ha logrado agregar el fiscal indicios de que hay delitos moralmente y legalmente mucho más graves. Me parece que hay indicios de cohecho o de concusión. De cohecho si es que ha recibido sin haber pedido antes. Claro. De concusión si es que hubiera pedido para hacer lo que hacía, es decir, otorgarles los contratos. En todo caso, son robos al Estado ecuatoriano. No directamente, porque no ha metido las manos en el Banco Central y sacado de allí los billetes, pero sí ha sacado los billetes del Banco Central para que vayan a Odebrecht y Odebrecht le entregue la coima con la que lograron o premiar el servicio que les prestaba Glass a Odebrecht o pagar lo que Glass pedía a Odebrecht para darle los contratos. En ambos casos estamos ante el vergonzoso caso de que el subjefe del Estado ecuatoriano es un delincuente que no trepida en llevarse el dinero del Estado, encareciendo las obras que se realizan en beneficio del pueblo ecuatoriano. Claro. Es decir, al pueblo ecuatoriano resultó tremendamente costoso el haber elegido a Glass para vicepresidente de la República, en la primera vez también, ya como vicepresidente de Correa. Así es. Y por supuesto ahora como vicepresidente de Lenín Moreno, con la diferencia de que Correa lo encubría. Claro. Tanto que ahora lo sigue defendiendo. Y con razón Moreno dice, si le defiende a un delincuente, hay para sospechar qué relación hay entre el que le defiende y el delincuente que está sometido a la justicia en el Ecuador. Claro que el sospechoso se vuelve Correa. Claro. Y ciertamente que Correa me parece para mí que es el responsable de la tragedia que vive el Ecuador. No sé si pueda presentarse él en alguna institución de Bélgica indicando que nos ha hecho felices a los ecuatorianos cuando él tiene que salir a defender a alguien que está en la cárcel. Así es. Doctor Julio César, entonces una cosa es que queda absolutamente claro en este momento que ya el vicepresidente de la República, Jorge Glass, ahora preso, ya no es que ha colaborado con una red de corrupción, como se decía antes y como decía antes el fiscal. Ahora él sería, con estos nuevos elementos de juicio que dice la propia Fiscalía, por lo cual solicita una medida más grave como es la prisión preventiva, es decir, que ha participado de manera directa, es decir, es el organizador, igual que su tío, por lo menos en ese delito, aunque existen delitos más graves y nosotros diríamos con estos elementos debería llamar a una audiencia para reformular cargos. Claro. Pero ahora, doctor, a mí me preocupa un elemento grave. ¿Qué pasaría si en este momento, Dios no quiera, Lenín Moreno sufre un accidente? Bueno, para vergüenza del país, ecuatorianos, para vergüenza de ustedes que votaron por Glass y para los que no votamos por Glass, sería una vergüenza tener en la presidencia de la República a quien debería estar en la cárcel purgando las faltas que al Código Penal que ha cometido desde el cargo de vicepresidente. Porque resulta que con la Constitución de Montecristi, sí, para que se le suspendan los derechos de ciudadanía a una persona y por eso no puede ser candidato a cargos de elección popular y mucho menos pues, desempeñar cargos de elección popular como son de presidente, vicepresidente, legislador, etc.
hasta antes de la Montecristi era suficiente que haya un auto de llamamiento a juicio. Desde ese momento se suspendían los derechos políticos del ecuatoriano que era llamado a juicio. Y, en este caso, y entonces con la legislación de entonces, a juicio plenario. Ahora no, ahora Con sentencia. hace falta sentencia, de manera que hasta que se dicte sentencia, perfectamente podría, en el evento que usted señala, de que le pase algo que no queremos que le pase. Jamás. Jamás. Claro. Por la solidaridad con Moreno de una parte, pero además porque lo grave que sería que vaya Glass al sillón de la presidencia a ejercer el poder cuando debería estar por sus faltas en la cárcel del Ecuador. Ese es uno de los daños que ha producido, digamos, el gobierno correísta al sistema jurídico ecuatoriano. Porque nosotros hemos aprendido en las aulas que un sistema jurídico es un sistema, digamos, ético. En palabras habermasianas diríamos autopoyéticos. Es decir, nunca pueden dar resultados perversos. Porque en este momento estamos, digamos, ponemos el ejemplo de que si Dios no quiera le pasa algo a Moreno, tendríamos que traerlo de la cárcel al vicepresidente para que ejerza las funciones de la primera magistratura. Todo este sistema jurídico que se hizo, este andamiaje jurídico que se armó, fue para garantizar la impunidad y no investigar realmente y que no se sancionen los responsables. Y lo grave es esto, de que parece que el programa de ellos era robar, porque estas enmiendas constitucionales ilegales ocurren muchos años antes. Claro. Las constitucionales en el año 2008. Ya en el 2008, antes de robar, ya pensaban robar. Y para el evento que les descubran el robo, tenían una ley que les proteja. Que les proteja. Claro. Vergonzoso. Eso es inconcebible que haya en la mente de quienes aspiran a gobernar un país proyectos de esa naturaleza. Y de eso culpable, Correa. Correa, así es. Responsable directo de esto. Así es. De crear toda esta estructura y andamiaje jurídico para garantizar la impunidad y para robar. El responsable obviamente es Correa, con sus asambleístas, obviamente. Falla, por supuesto. Claro. Todos que colaboraron con él. Claro. Marcelo, Marcelo es una persona que tiene una prolijidad en los datos, que maneja mucho los datos de toda esta trama de Odebrecht, que es un tema bastante complejo entenderlo. Y yo quisiera, por ejemplo, que tú nos ayudaras comentando respecto de estos nuevos elementos que ha encontrado el fiscal general para poder cambiar o sustituir esta medida, a más de lo que ya nos has argumentado, Marcelo. Bien, efectivamente, al combinar tres elementos que reposan en la Fiscalía, los datos de un ex empleado de Rivera, que se dio el trabajo de mantenerlos en un pendrive, los datos de la información y declaración que hace José Santos en el Brasil, y los datos que son resultado de un juicio que se realizó en el Brasil con la respectiva sentencia y que dio lugar a unas indemnizaciones en favor de 3 países, de Estados Unidos, de Suiza y del propio Brasil. Combinando los 3 datos, hay un ajuste pero perfecto, como armar un motor. Eso los señores que nos escuchan saben que para que funcione un auto tiene que haber un acople perfecto entre la parte eléctrica, mecánica, la suspensión, la carburación, etc. Claro. Aquí es algo perfecto, pero perfecto, engranan así, matemáticamente. Ahora bien, el tema es que como resultado de todo esto, como bien decía Julio César, la situación del país es que nosotros hemos crecido en endeudamiento público de una forma espeluznante, al extremo que el presidente Moreno ha dicho, no es malo endeudarse, pero endeudarse para robar es algo que no se puede perdonar. No se puede concebir. Claro. Así es. Y claro, la deuda externa, la deuda pública ecuatoriana, según ya lo expresó el propio presidente, está bordeando los 59.000 millones de dólares. Pero aquí hay un dato muy importante que es preciso reconocer, 2 datos. Lo primero,
cuando decíamos la frase bíblica del plato de lentejas. Es realmente vergonzoso, ecuatorianos, que por recibir el 1% de 1.400 millones, que son 14 millones que he explicado cómo le pagaron a Glass, según el informe del Departamento de Justicia, Odebrecht se benefició en 116 millones. Es decir, ¿y quién paga eso? El pueblo ecuatoriano, porque las obras se encarecieron en 116 millones a cambio de darle al señor Glass 16 millones. Por Dios, ¿cómo puede ser posible? Yo pongo un ejemplo para que nos entienda muy rápidamente la gente. Digamos, un señor vende armas y va donde un comprador de armas del gobierno, militares, policías, lo que sea, y le dice, vea, le doy una comisión del 1%, cómpreme las armas. Muy bien. La compra vale $100 millones, le da $1 millón, se le pesca a este militar o policía que recibió esta coima, fue cohechado o el mismo, conclusión lo que fuese, recibió el $1 millón, se le condena al policía y se le obliga a que devuelva el $1 millón. Pero, ¿qué ocurrió? Que se vendió en 100 millones algo que vale 60 o 70. Claro. Entonces, ¿quién se perjudicó realmente en los 30 millones? El pueblo ecuatoriano que tiene que pagar por las armas nuevas que ha comprado el ejército, la policía. El tema ecuatoriano aquí es mucho más grave, porque, imagínense, le pagan el 1% y de entrada, solamente en los contratos, ojo, originales, solo en los contratos originales, hay una economía para Odebrecht de 116 millones. Pero todos estos contratos fueron creciendo vía rubros contratos nuevos, complementarios, algunos se más que duplicaron. Entonces, realmente, pues, el perjuicio para el Estado no son 116 millones, multipliquemos eso por 2 o por 3. Solo en la refinería de Esmeraldas, el actual ministro Carlos Pérez dice que, siendo generosos, se puede reconocer que lo que hay allí vale 1.100 millones. Y los otros 1.100 millones son exceso de obras, encarecimiento de obras, etc. Y más aún, para que funcione la refinería de Esmeraldas, hay que gastar 400 millones más y paralizarla posiblemente unos 45 días, lo cual va a tener un costo mucho más alto. De tal suerte que aquí viene el problema de fondo. El Código Orgánico Integral Penal ha sido hecho a la medida de quienes desde ya, cuando proponían ciertos cambios en este código, pensaron y dijeron, nosotros tenemos que prepararnos a retirada. Cambiaron todas las sanciones económicas que estaban en el código anterior, que era, cuando se le sancionaba por cohecho a un funcionario, tenía que pagar el doble de lo que había recibido. Y el triple si el cohecho estaba relacionado con un tema de seguridad nacional. Cuando había enriquecimiento ilícito, porque se enriqueció ilícitamente con el producto, tenía que pagar el doble, devolver el doble al Estado. Digamos, eran penas que tenían una relación con la gravedad de un delito. Eliminaron todo eso y pusieron la famosa figura de la reparación integral. Y para medir la reparación integral, lo único que hacen es establecer cuánto robó, le pescamos en lo que robó, entonces tiene que devolver lo que robó, o le sancionamos, le cuantificamos la reparación integral en un valor igual, y eso más, lo prorratean entre todos, Julio César. Imagínense, en los delitos de cohecho en la refinería de Esmeraldas, prorratean 18 millones entre 7 personas. Se ríen del Ecuador, ¿no? Y se han robado posiblemente más de 1.000 millones. Entonces, yo diría pues que la Comisión Nacional Anticorrupción vaya a insistir y analizar muy a fondo este tema, porque la reparación integral no puede estar ligado simplemente a que devuelva lo que han robado. Claro, y sino que se repartan en partes iguales. Al daño que se produjo. Se calcula. Y esto por información del propio expresidente Correa. Él dice en su informe de la Nación que las inversiones que se ha hecho en los 10 años son, en salud, 13.500 millones, en educación, 1.130 millones, ahí están las del milenio, están universidades, etc. En vialidad,
9.873 millones, y en electricidad para el cambio de la matriz eléctrica, porque ahora ya hay centrales hidroeléctricas, sí, etcétera, 11.274 millones. La suma de estos 4 rubros, que ante la imagen del país es, qué bueno, el gobierno de Correa nos ha dado salud, educación, vialidad, electricidad, etcétera. La suma de todo esto son 35.777 millones. En los 10 años. En los 10 años, ¿no? Y lo brutal es que el crecimiento de la, aquí sí hablo de la deuda externa, el crecimiento de la deuda externa es superior a esta cifra. La deuda externa estaba en 10.000 millones, claro, no hablo de la deuda pública total, estaba en 10.000 millones y ahora está bordeando los 45.000 millones. O sea que todo lo que se ha hecho tenemos que pagar nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, generosos con plata ajena. No puede ser, ¿no? Es decir, toda la inversión que se hizo en los sectores de salud, de educación, todo, vivienda, electricidad, o sea, se hizo con deuda. Y todo lo que provino del boom petrolero, ¿dónde está esa plata? ¿Dónde está esa plata? Está en las otras inversiones, porque claro, el atraco al país es salvaje, es algo Ahora, bárbaro. Por ejemplo, este tema de la reparación integral, doctor Trujillo, esta es una figura jurídica bastante, digamos, no muy desarrollada jurídicamente en el país, así es, pero en el sistema interamericano está bastante desarrollado esta figura de la reparación integral. Y obviamente no significa simplemente que devuelvan lo robado y que se reparten para devolver entre todos los implicados, sino que significa reparar a todos a quienes se les perjudicó de manera directa o indirecta. Y aquí sí entra la ciudadanía, la naturaleza y el propio Estado, doctor. Por supuesto. Sí, la reparación integral es una figura jurídica que ha sido desarrollada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que comprende ciertamente no solo lo que han robado al Estado, sino los daños que han causado no solo al Estado, sino a todos aquellos que de alguna manera fueron perjudicados, a los niños para los cuales no hubo escuelas, claro, a los enfermos por los cuales no hubo atención médica o no hubo medicamentos, a la naturaleza por la destrucción que se ha causado y lo que costaría la restauración de esos daños causados de la naturaleza, etcétera, etcétera. Pero ¿y al Estado? Y por supuesto al Estado. De manera que la reparación integral ciertamente es una figura jurídica que debería estremecer a cualquier funcionario público antes de cometer una infracción, porque si recibo 10, me van a pedir que devuelva 100, prefiero no robar. Claro. La figura de la reparación integral no solo sirve para reparar el daño, sino también para que escarmienten los funcionarios que manejan los negocios del Estado. Y mucho más como en el caso presente, que el caso Odebrecht, por el cual está enjuiciado Glass actualmente por el fiscal, es uno de los tantos casos en los que Glass tuvo participación. Porque cuando usted revisa el caso Kaminovska se escandaliza todavía más, porque no solo que ahí roban, y roban con nombres y apellidos, y para ocultar los nombres hacen aparecer los apodos que ellos mismos se ponen, o las iniciales de sus nombres. Y ahí está Glass. Glass no es Jorge Glass, sino JG, Vidrio. O Vidrio. Así es. Pero ahí en los peritos dicen Vidrio es Jorge Glass, vicepresidente de la República del Ecuador. Y eso está en un fallo de un tribunal arbitral de Miami. De verdad que allá saben que en el Ecuador el vicepresidente roba, y para robar se cambia de nombre o se hace poner un apodo, y con el apodo retira el dinero con el que perjudica al Estado ecuatoriano. Claro, y con eso intenta desviar las investigaciones y ocultarse. Y todavía más. Claro. Glass es tan descarado que no solo que ha copiado la tesis con la que se graduó, infamando así la universidad en donde dice que se ha graduado, porque parece que esa universidad ante los poderes también inclina la cabeza, sino que
Glass presenta el dictamen del Tribunal Arbitral de Miami con un texto distinto de aquel que nosotros tenemos y del que presentó el diario El Expreso. Claro. Porque mientras en El Expreso dice que recibió en tal contrato tal cantidad, en tal contrato tal cantidad, y así va caso por caso, Claro. indicando los contratos, dice, ¿quién recibe este dinero? Vidrio, JG Glass Espinel, vicepresidente de la República del Ecuador. Nota, en español, en inglés, vidrio equivale a glass. Claro. Claro que, no hay, pero ¿qué ocurre? En el texto que presenta a Glass ante la Corte, ante el tribunal, ante el fiscal general, borra eso. Deja tan solo tal cantidad para vidrio, pero borra el resto que consta en el dictamen. Eso es otro fraude. Claro, sería el delito de fraude procesal. Con lo cual debería ir a la cárcel, basta para estar en la cárcel. Claro. Aparte del dinero que ha robado el Estado de Ecuador, comete estas infracciones que revela que es un hombre habituado a alterar documentos para engañar a las autoridades, en este caso engañar o llevar a engaño al fiscal. Esperemos que el fiscal Vaca, sobre el cual todo el pueblo ecuatoriano tiene puestos los ojos, también le enjuicie por el caso Caminosca, y en el caso Caminosca, por el dinero que ha recibido de las empresas a las que favorecía con la adjudicación de los contratos, y también por la falsificación del instrumento público, claro. pues, porque falsifica un laudo arbitral. Un laudo arbitral. Una sentencia que sería. Exacto. Claro. Bueno, en todo caso, ahí están los puntos que hemos tratado el día de hoy, y además lo que tiene que investigar el señor fiscal, como bien lo ha dicho el doctor Julio César Trujillo, el caso Caminosca, que ha estado bastante retrasado. Y también otros. Claro, y también otros, ¿no? En todo caso, seguiremos analizando ya más adelante los temas que estamos investigando como Comisión Nacional Anticorrupción, y les podríamos dar un poco más de detalle. Les agradecemos por acompañarnos en este programa una vez más. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. Bajo la coordinación del doctor Darwin Seraquibe Abad. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.